Un poco me parece que la pena de cómo se han comprendido las religiones, lógicamente, el que las ha escrito con con la misma idea, posiblemente, que cualquier persona con un elevado nivel de conciencia puede querer expresarlo. Entonces, el que dijo las palabras de Cristo tendría un elevado nivel de conciencia. El que escribió las palabras de Cristo. Jesucristo muy posiblemente no existió como tal, pero el que lo escribió porque lo sintió, porque una cosa es escribirlo porque alguien te lo ha contado y otra cosa es escribirlo porque lo sientes. Es mucho más que inferirlo, es lo vives. Entonces, cuando en ese estado de conciencia, cuando llegas a ese estado de conciencia, luego cualquier cosa que bajes al nivel de palabras se queda corto, porque en un elevado estado de conciencia, todo lo que percibes, todo lo que puedes llegar a inferir, no se puede expresar de ninguna de las maneras en un lenguaje humano, porque está por encima de lo que un humano tiene conciencia de sí mismo. Es tener conciencia de algo más que todo eso. Es tener conciencia sobre la conciencia. Observar al observador. Miles de formas, que lo he dicho de miles de maneras, por escrito y en vídeo, con efectos especiales. El caso está en que todo tiene que ser tuyo, todo tuyo tiene que ser tu yoga, todo tuya tiene que ser tu religión. A lo que me refiero es que, sí, pero yo sé lo que creo. No, tú estás contaminado por la religión. En todos los sentidos, aunque creas en algo muy distinto, o lo que sea, o solo en Satán y no en Dios, me da igual, o en los dos, me da igual. Estás creyendo en conceptos tratados con palabras que otros seres humanos han creado. No esos dioses, porque esos dioses no hablan con palabras. Esos dioses no existen. Esos dioses solamente es tu estado superior de conciencia. Y es lo que quieren decir esas religiones. Jesucristo les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre es su conciencia. Y desde la conciencia en la que me han malinterpretado, hay que matarle. Exactamente lo mismo que a las brujas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo mismo que a cualquiera. Pero yo no sé por qué les ha dado a unas cuantas civilizaciones por matar gente. Los que mataron a Jesucristo no eran los cristianos. Pero los que mataron a las brujas sí que son los que mataron a los que persiguen a la cruz. Entonces da igual. Y todos los días nacen Jesucristos y todos los días los están matando. Porque Jesucristo es todo el mundo que nace. En cualquier parte. Pero ¿cómo lo mata la sociedad? Bueno, enseñándole cosas, enseñándole a ser un ser humano. No tenemos que aprender nada de la razón. Entonces, mientras la gente te esté explicando de qué va la religión, no. Si la religión es una forma de, a lo mejor artística si quieres, de alguien que tuvo una conciencia superior y lo escribió de una forma que otros solamente han entendido la publicidad, el manual de instrucciones y no han ido más allá. Y una cosa es entender y otra cosa es sentir. Puedes leer todos los libros que quieras sobre un orgasmo, pero no vas a sentir un orgasmo mientras no sepas lo que es sentir un orgasmo. Y no tienes por qué tener sexo para sentir un orgasmo. Entonces ni siquiera los protocolos que leas te van a llevar ahí. Eso lo estoy diciendo así porque es lo más fácil que la mayoría de la gente entienda, porque la mayoría de la gente sí que ha tenido un orgasmo. Pero la gente que no lo ha tenido nunca es lo mismo que la gente que nunca ha tenido consciencia. Que nunca has sido consciente de algo que eres consciente de ti mismo. Y no solamente observar de forma racional tus sentimientos, sino cómo se desarrollan los acontecimientos y se transforman en sentimientos. Y todo eso no tiene palabras, porque no tenemos palabras para los miles o millones de sentimientos distintos que cada uno de nosotros sentimos. Algunos serán muy parecidos, otros tal, y otros serán casi únicos, porque habrá gente hay gente que a lo mejor nunca ha sentido una adicción. Y gente que la siente que ni siquiera es consciente de que la siente. Cuando yo fui consciente con 11 años. Entonces, ese es el problema siempre. No ser consciente de algo. Ese es el único problema. Si es que siempre digo, ¿y qué has aprendido? Porque si no has aprendido a
verlo de forma consciente, vas a seguir cayendo en la misma piedra porque sí harás otra cosa que parezca distinta, pero al final el dolor es el mismo, todo es lo mismo, porque no has entendido de forma consciente cómo se sentía lo que estabas viviendo. Entonces, la conciencia es tan importante, que es mucho más importante que un Dios. Porque, sí, Dios es todopoderoso, todo... Me da exactamente igual, no deja de ser un puto concepto. Dios es mucho más grande que eso. Y Dios, al Dios al que se refieren con eso es simplemente, está dentro de nosotros. Somos parte bueno, es la consciencia. Dios solo es la consciencia. Lo que pasa es que no se dan cuenta y lo están desestructurando y dando la vuelta al concepto y corrompiendo, jerarquizando luego la sociedad, manipulando. Era mucho más básico, mucho más sencillo. Es conéctate contigo, conecta con todos tus sentimientos. Olvídate de todo lo demás, de cómo te dicen que te tienes que sentir, porque al final solamente te vas a preocupar de el qué dirán. Pero si esa es una de las primeras barreras que habría que romper. Es una de las primeras barreras que hay que romper. Afortunadamente la rompí con 5 años, fui consciente de ella, hay que ser consciente. Y entonces en Madrid era el santanderino, en Santander era el madrileño, entonces siempre he sido el forastero. Y le vi el punto positivo y el negativo. Los vi todos, los sentí. Y hasta entonces, ¿y qué más da? De donde sea, de donde no sé qué. Si yo me sentiré cómodo o incómodo con las cosas que yo haga o deje de hacer, no siendo consciente, pero siendo consciente de todo, aprendes y te da exactamente igual todo lo demás, porque la gente va a prejuzgar cosas que para nada son las que tú estás viviendo o sintiendo, y como estás acostumbrado a ese malentendido, pues siempre te dará igual el qué dirán, porque entonces les estás dando un valor a que ellos están prejuzgando todo tu ser desde tus zapatos, y para nada. No están para nada en sintonía con lo más mínimo de mi ser. Y he sido consciente de todas estas cosas con 5, con 6, con 7 años. Pero yo pensaba que todo el mundo era igual. Pero hasta que ves que no es igual. Claro, la vergüenza lógica, la vergüenza te la crean tus padres, te la crean tus profesores, te la crean los amigos. Porque, ¿qué te da vergüenza hacer en Europa? Que a lo mejor no te da vergüenza en Asia, o al revés, que te da vergüenza hacer en Asia, que no te da vergüenza aquí. O puedes ir a una playa nudista sin ningún problema, pero no puedes ir a una playa no nudista y ponerte desnudo. Es vergonzoso, son muchas cosas. Y luego ya metemos la ley como que es algo más normal, como es la ley, pero la ley jamás ha sido la ley natural. La ley está para proteger a una gran mayoría, pero no a todos, de forma natural. Porque, ¿quién ha dicho que hay que proteger a los seres humanos de que no sean asesinados? Por ley. Ah, Dios, no matarás. Pero me parece que los musulmanes no lo tienen. No soy un experto en religiones. Pero que me da igual. ¿Qué pasa? Que porque seamos seres racionales, las leyes racionales es lo mejor para la sociedad. Yo no digo que no, digo que hay infinitas respuestas. Pero ¿por qué solamente una? Ese es el problema. Si todo cambia, siempre, no hay nada que esté parado, absolutamente nada, todo cambia, todos los contextos van cambiando continuamente, no podemos tener una ley que sea para un todo. Y ni siquiera el matar en defensa propia. Bueno, esa sería una de las millones de opciones que no se habrán contemplado, que no sé qué. Siempre hay otras muchas perspectivas. Pero claro, lo correcto
y lo incorrecto viene dado por la mayoría de la tradición, de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se podría crear una sociedad mucho mejor basándose simplemente en un respeto que sea no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Punto. Pero claro, ¿quién es así? Yo. El resto de la gente, la gran mayoría, el 99,9%, si piensan que son así, es porque no están siendo honestos consigo mismos. El 99,9%. Y no digo el 100% porque he conocido a algunas personas que creo, no estoy seguro de que sean así. Todo, al 100% de las... Yo soy así al 100%. Yo no haría a nadie lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Lo que pasa es que, claro, la gente pensará, ¿qué pasa? Entonces no te... Sí, efectivamente. A mí no me importaría que una planta me comiera o que un animal me coma. Entonces puedo comerme una planta o puedo comerme un animal. Pero no podría comerme a un animal, bueno, sí, que se hiciera amigo mío, si lo necesitara para sobrevivir, posiblemente sí, digo yo que sí. No lo sé, porque para algunas cosas prefiero que me den una puñalada, que no es física, una puñalada en la espalda, a ayudar a una puñalada en la espalda. Prefiero que nadie dé una puñalada a nadie, porque me gustaría que me hicieran lo que yo hago a los demás. Y como yo no lo hago, me gustaría que no me lo hicieran. Pero no todo el mundo es así. Y como eso, ese es uno de los miles de millones de ejemplos. El que no haya tenido ese habrá tenido otro, pero no voy a contarlos todos, porque son infinitos. Es ser consciente de todos ellos, aunque no se hayan vivido en tus propias carnes. Pero he vivido muchísimos en mis propias carnes, afortunadamente. Todo el mundo ha vivido cosas en sus propias carnes, pero no de forma tan consciente que le ha servido para despertar y ver si tú eres el que lo está sufriendo, porque luego lo haces. Es que mi vida ha sido así, a base de cambiar algunas tradiciones que me parecían absolutamente aberrantes e injustas, como llegar a segunda etapa y que te peguen una paliza a los de séptimo o a los de sexto que entran en segunda etapa. Y dije, al año siguiente no se hace. Yo no me voy a poner a pegar a la gente cuando yo estoy en séptimo. Y cuando ya estaba en octavo, no dejé a los de séptimo que se lo hicieran a los de sexto, porque los de sexto eran mis hermanos, pero tampoco le habría dicho, yo no lo hice contigo, ¿por qué tú lo vas a volver a hacer ahora con estos? Las novatadas. Y así es todo en la vida, todo. La gente vive siempre en una competición consigo misma, ya no es la competición que nos han creado para con los demás, ¿no? Desde pequeñitos, mira, el hijo de fulanita ha estudiado esto, ha sacado no sé cuántos, toca el piano, hace no sé cuánto, hace no sé qué. Todo el mundo hace un montón de cosas y saben hacer un montón de cosas y son súper felices y son la hostia. Pues, ¿qué sociedad vamos a crear si 4 que son la hostia son la competición a la que tienen que seguir todos los demás? Y ya no eso. Y ya hay otros que dicen, bueno, yo compito conmigo mismo. No. Aprende. Quiérete. Sé compasivo. Haz lo que quieres que te hagas. Haz todo lo bueno que puedas si disfrutas de ello. Y si disfrutas de hacer cosas malas, pero disfrutas también de que te las hagan, pues adelante. Pero es que hay gente que disfruta de cosas malas y no conozco a ninguno de ellos que disfruten recibiéndola. Ninguno. Pero siempre habrá envidias, todo lo que tenga que ver con la competición. Todo. Y de hecho, sin la envidia no funcionaría la sociedad como tenemos ahora mismo. Porque la gente se gasta millones de euros en un coche, tal, no sé cuánto, para generar envidia. Los que lo hacen de puertas afuera es solo para generar envidia, porque lo han deseado tanto que lo han envidiado. Y una vez que lo han conseguido, quieren que el resto de la gente sienta lo mismo que él sentía cuando no lo tenía. Y toda la pertenencia al grupo, toda la historia, al final es siempre la misma pescadilla que se muerde la cola y controlados desde 4 estamentos. Tampoco están, son las élites. Si es que han sido 4 listos que nos han programado
Y luego ya los demás ya no son élite, ya son gente que se ha sabido posicionar en los diferentes nichos de lo que es fácil de manipular. Entonces yo no intereso a nadie. O sea, de todo pierdo. En cuanto eres consciente de algo más que todo eso, ya pierdes el interés de eso, ya te vas a algo superior. Y me pasa me ha pasado con todo, con la política, con la... No pierdo el interés. Yo con la ciencia, por ejemplo, me gustaría que la ciencia y yo colaboráramos de alguna manera. O yo, o gente como yo. Pero no se llevan bien. Porque a lo mejor yo soy un poco como las brujas. Bueno, pero como yo hay mucha gente. Aunque no creo que ninguno de ellos se dediquen a cobrar por esto. Ya, a lo mejor algún youtuber que no cobra. Para la gente es un servicio, gana dinero, pero no está cobrando a los que reciben el mensaje. A mí me parece la mejor Biblia. Si hay alguien así de honesto expresando eso, que es lo que yo hago. Lo que yo digo no es nada que yo creo. No sé ni lo que voy a decir. O sea, no es algo que yo creo. Es algo que está creado, que se transforma en palabras a través de algún tipo de módem. Módem es modulador de emulador. Entonces sería un transcriptor de algo, de otra dimensión, pasarlo a esta dimensión y de esta pasarlo a través de la cámara a esa.